Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo. Me complace darles la más cordial bienvenida. En Estados Unidos ocurrió lo que muchos entendían que era improbable. Donald Trump, a quien algunos declararon políticamente muerto luego de su derrota en las elecciones del año 2020, es hoy el presidente electo de los Estados Unidos. Obtuvo una victoria contundente, tan contundente que no dejó espacio abierto para la más mínima queja. Para algunos fue una sorpresa, pero para nosotros no lo fue. Porque en un comentario que hiciéramos ya en la recta final de las elecciones, dejamos claramente establecido que si en ese momento se podía hablar de alguna ventaja, necesariamente había que acreditársela al candidato Donald Trump. Y era lo que sugería el promedio ponderado de todas las encuestas. En base a eso, en base al hecho de que Trump logró cierta ventaja aún dentro del margen de error de las mediciones, en los estados pendulares lo convertían en un posible ganador de esas elecciones, en un muy probable ganador de las elecciones. Y fue exactamente lo que ocurrió. Su victoria fue más contundente que la del año 2016. Las únicas dos mujeres que han sido candidatas presidenciales en Estados Unidos, ambas por el Partido Demócrata, fueron derrotadas por el mismo político, por Donald Trump. A lo largo de todo el proceso hubo tres hechos considerados de gran calado político. Un juicio penal contra Donald Trump que terminó en condena por parte de un gran jurado. Eso lo convirtió en un criminal convicto, pero no lo sacó de la competencia política. Hubo, además de eso, dos intentos fallidos de asesinato. Y se produjo algo muy raro en la política estadounidense, la renuncia del candidato del oficialismo y presidente en funciones, Joe Biden. Y ello debido a problemas cognitivos que quedaron claramente de manifiesto en aquel debate que sostuvo con Donald Trump. Un hecho notorio es que Harris no encontró la forma de espantar el fantasma Biden, el presidente en funciones, con una muy alta tasa de rechazo que la persiguió durante toda la campaña electoral. Biden, que se ufanó durante su mandato presidencial de haber sacado de la Casa Blanca a un político que fue declarado como una desgracia para Estados Unidos, ahora es considerado como el principal responsable de su retorno. Cuando ganó, Biden proclamó que Estados Unidos estaba de regreso, insinuando el regreso del país a políticas sensatas, ese término se puede poner entre comillas, de las que alegadamente Donald Trump se había distanciado. Ahora quien está de regreso es nada más y nada menos que Donald Trump. No se robó las elecciones, las ganó y las ganó contundentemente, a pesar de que los demócratas lo convirtieron en blanco de sus ataques desde que se impusieron en las elecciones del año 2020. Y terminaron convirtiéndolo en una víctima. Creo que la gente percibió el lawfare, el uso de la justicia como un arma política. Tanto así que el que fue víctima de una extorsión
terminó siendo el malo de la película. Y la extorsionadora fue elevada a la categoría de heroína nacional. No solo le cobró a Donald Trump su dinero por guardar silencio, sino que después entonces lo llevó a la justicia y obtuvo ganancia de causa. Los detalles yo creo que están ahí y es muy clara la diferencia en el tratamiento que le dio el Ministerio Público estadounidense al caso Trump y al caso Hunter Biden, el hijo del presidente. Pero bueno, de eso hemos hablado ya suficiente. Los demócratas dedicaron gran parte de sus esfuerzos a denunciar a Trump como un criminal convicto, como un mentiroso impenitente y un peligro para la democracia. Lo sometieron a un juicio político en el Congreso luego de ganar las elecciones por los acontecimientos del 6 de enero. Hay que recordar todo aquello, lo que eso duró y la exposición mediática larga de que fue objeto Donald Trump. Todo eso con el claro objetivo de terminar de liquidarlo. Y luego de eso entonces iniciaron un proceso público en la Cámara de Representantes con miras a recabar pruebas sobre la responsabilidad de Trump por aquellos hechos y para también presentar una acusación formal. Trump, a pesar de esto, a pesar de que se produjeron algunas deserciones en su partido, a pesar de que no contó con el respaldo de importantes figuras republicanas, como el expresidente George Bush hijo, y de connotados exfuncionarios, como el caso de su vicepresidente Mike Pence, logró mantener e incluso afianzar su control del partido. Trump es el segundo presidente en volver a la Casa Blanca después de salir del poder. El primero fue Cleveland en el año 1892. Como ya dijimos, ganó el voto popular, algo que los republicanos no lograban desde el año 1992. Se impuso en los estados clave importantes como Pensilvania, Wisconsin y Georgia. Los republicanos manejaron principalmente tres ejes de campaña: la inflación, la inmigración y la política exterior de los demócratas, que consideraron defectuosa. El principal enemigo político de los demócratas fue la inflación, el incremento de los precios de todos los artículos de consumo y de los servicios. Kamala Harris no pudo demostrar que tenía soluciones a los problemas que eran la principal preocupación del ciudadano estadounidense. Nunca pudo responder adecuadamente la pregunta reiterada de en qué se diferenciaría un eventual gobierno suyo del gobierno presidido por Joe Biden, del que ella también era parte importante en calidad de vicepresidenta de la nación. Nunca un partido político en la historia de Estados Unidos ha ganado las elecciones estando en el poder cuando el presidente en funciones es altamente impopular, como es el caso de Joe Biden. Trump avanzó en la conquista del voto latino y de los afroamericanos, también entre los hombres jóvenes, que, como se sabe, en las pasadas elecciones los jóvenes fueron importantes en el triunfo de Biden. Y también logró consolidar su respaldo entre los habitantes de las áreas rurales. Harris se centró en el tema del aborto y en sus acusaciones contra Donald Trump. Su elección como candidata probablemente no fue la más acertada.
el partido pudo abrirse a otras posibilidades en un proceso competitivo. Hubo importantes figuras, estrategas del Partido Demócrata que llegaron a sugerirlo y hablaron de que la vicepresidenta podía participar con todo su derecho, pero que había que hacer una selección para simplificar el proceso de los mejores aspirantes, de las figuras que el Partido Demócrata podía ponderar como candidatos a la presidencia del país. Pero ocurrió otra cosa, y en gran medida el responsable de que las cosas se hicieran como se hicieron fue el presidente Biden, quien presionó para que la candidata fuera Harris, porque él tenía los delegados. Recuerden ustedes que Barack Obama tardó mucho tiempo en referirse a eso que reclamó Biden, que yo digo que fue realmente una especie de venganza por lo que a él le hicieron, porque quienes llevaron la voz cantante en ese proceso que culminó con su destitución como candidato fueron los Obama. Y los Obama no querían como candidata a Kamala Harris. Y reitero, quien impuso esa candidatura fue Joe Biden. Yo creo que Kamala Harris no fue la mejor selección. Y eso quedó claramente demostrado durante la campaña porque ella no pudo presentar una plataforma que pudiera diferenciarla de lo que la gente condenaba, que era el desempeño de Joe Biden. No pudo presentar una alternativa a eso que la gente estaba rechazando. Y ahí estuvo su principal debilidad. Hubo un momento en el que le preguntaron, bueno, pero ¿cómo usted se diferenciaría de Biden? Y ella llegó a decir que no se le ocurría nada. Es decir, que para ella todo estaba bien, cuando las encuestas decían que la gente se quejaba de que el país no iba por buen camino. Quizás por ese sentimiento de gratitud hacia Biden, ella tardó en marcar distancia y eso le costó caro. A Kamala Harris en un primer momento la empujaron hacia arriba en base a puro marketing, sin que ella dijera una sola palabra de lo que se proponía hacer en caso de ganar las elecciones. En base a puro marketing, aprovechando una coyuntura en la que la gente estaba pendiente de cómo los demócratas iban a manejar la renuncia de Biden y cómo iban a sustituir esa candidatura, lograron centrar la atención en ese proceso interno y en base a puro marketing lograron posicionar bien a Kamala. Pero cuando las circunstancias demandaron que ella hablara, entonces ella se arriesgó buscando evitar una tendencia a la baja. Y lo hizo nada más y nada menos que en Fox News. Y allí, pues, hubo un verdadero desastre político. Hasta el punto de que sus asesores tuvieron que terminar la entrevista antes de tiempo. Porque el desempeño no era para menos. Y entonces ahí inició un proceso paulatino de declive de la candidatura de Kamala Harris. Las encuestas yo creo que volvieron a fallar. Algunos estrategas demócratas llegaron a expresar su preocupación por el hecho de que las encuestas estuvieran reflejando un sesgo que minimizara la popularidad de Trump como efectivamente ocurrió. Algunos hablan de la admiración vergonzante despertada por Trump en algunos votantes. O sea que muchos trumpistas optaron por disimular su simpatía.
y que esa simpatía, por tanto, no se reflejó en las encuestas. Yo creo que aunque los encuestadores sostienen, y esa es la realidad, que los resultados están dentro del margen de error que tiene toda medición, yo creo que se trata de un proceso que debe, de un fenómeno que debe realmente ser cuidadosamente estudiado. No es la primera vez que ocurre. Recuerden ustedes, ocurrió también en las pasadas elecciones, ocurrió cuando Hillary Clinton fue la candidata y eso se repite ahora. Yo creo que en principio se vio a una Kamala Harris ascender rápidamente para estancarse un tiempo después y descender más adelante. Este fenómeno nosotros lo describimos muy bien en comentarios anteriores y explicamos por qué Trump podía fortalecerse en el último tramo de la campaña. Ahí está nuestro penúltimo comentario. Bueno, la gran pregunta ahora es ¿qué sigue? Entre otras cosas, recordemos que Trump ha prometido deportaciones masivas, simplificar las regulaciones de la economía que él considera excesivas, bajar impuestos, imponer aranceles universales del 10% a las importaciones y del 60% a los productos chinos. También prometió reducir las regulaciones medioambientales y convertir en políticos 50.000 altos cargos de la administración, lo que le quitaría la protección profesional a esos funcionarios. Esto formaría parte del esfuerzo por desmontar el denominado Estado profundo, que dificulta los cambios de políticas. Recuerden ustedes que Donald Trump tuvo que hacer muchas destituciones cuando fue presidente. Y el aparato burocrático incluso se negó a aceptar las directrices trazadas desde arriba. Y para evitar eso, entonces se ha propuesto hacer una reforma de la administración, creando un organismo para elevar la eficiencia de la administración pública. Trump también habló de poner fin a las guerras en curso, particularmente a la guerra de Ucrania o en Ucrania y también en Oriente Medio. Muchas de las promesas de Trump no son tan fáciles de cumplir. Por ejemplo, Estados Unidos tiene actualmente un déficit presupuestario de casi 2 billones de dólares. Llevar a la práctica lo que propone Trump conllevaría un aumento significativo de ese déficit. Las deportaciones, por ejemplo, el control de la frontera, eso tiene un alto costo. La imposición de aranceles produciría un aumento brutal de los precios de todos los artículos en el país. El recorte de impuestos también ensancharía el déficit presupuestario. Poner fin a los conflictos en curso no es tampoco una tareita fácil. Aunque usted pudiera imponerle el final del conflicto a los ucranianos simplemente suspendiendo el financiamiento. Pero una decisión como esa no es muy fácil de adoptar, porque un regalo de ese tipo a Rusia sería muy difícil de aceptar en el bloque occidental y también en Estados Unidos, aunque Donald Trump ganó con ese discurso. Pero no es una decisión, un asunto tan fácil de lograr como pudiera pensarse. Yo creo que es mucho lo que está en juego y no será muy fácil conciliar intereses. Bueno, la justicia condenó a Trump por una de las imputaciones que le han hecho, pero el pueblo dictó su propio veredicto y lo hizo presidente otra vez. Quiere decir que no estuvo conforme con la decisión que se tomó en el juicio, en el curso de todas
esas imputaciones que se formularon en su contra. Trump prometió venganza por lo que él entiende que ha sido una persecución política en su contra. Si lo hace, pues lógicamente profundizará la división del pueblo estadounidense. Recuerden que Biden prometió la reconciliación, pero hizo todo lo contrario y se agravó el asunto de la polarización. Harris también lo prometió, pero terminar con la división interna, según su visión, es lo que yo veo, parece que debía necesariamente pasar por la liquidación política previa de Donald Trump y también del trumpismo. A Biden se le zafó eso que dijo sobre los simpatizantes de Trump, pero en el fondo ese es un sentimiento ya arraigado entre los demócratas. Bueno, el anunciado cambio político en Rusia no se ha producido todavía. Donde se ha producido una conmoción política de gran calado es en Estados Unidos, una realidad de la que no escapan otros países occidentales. Pero yo creo que llegó el momento de ponerse cómodo porque esto recién comienza. Un saludo cordial para todos.